Después de leer y comentar la magnífica entrada dedicada a Pietro Pomponazzi en la Enciclopedia del Italiano y en la Enciclopedia de los Italianos, que está en la página de Treccani, que entre otras cosas nos permitió saber su nombre completo y que era Pietro Martire Pomponazzi, entre tantísimas otras cosas. Después de leerla, Treccani, treccani.it, este espacio digital, me enlaza, me recomienda como materia relacionada, naturalmente relacionada, la biografía de Agostino Nifo. Me pregunta si no me interesa también ver la biografía de Agostino Nifo. Pero donde me remite el sistema no es a una entrada extensa, erudita, escrita por especialistas. Bueno, escrita por especialistas está, pero de una manera muchísimo más reducida y de una manera muchísimo más resumida. Me remite a la simple enciclopedia online, que es un compendio, un resumen de las muchas enciclopedias de las que dispone este magnífico espacio gratuito, por el que hay que dar infinitas gracias. Está sin firmar el artículo, entiendo que procede de otras obras, que es un extracto de obras, sí, redactadas por especialistas. Bueno, de hecho, estoy viendo que este es el primer enlace y el enlace recomendado, pero estoy viendo que hay otros resultados entre Treccani y tiene una entrada en la enciclopedia maquiaveliana de 2014, la enciclopedia maquiaveliana, la enciclopedia maquiavélica. Tiene otra en el Diccionario Biográfico de los Italianos, que podemos ver, es de 2013, volumen 78, 2013. Hay otra en el Diccionario de Filosofía de 2009 y hay otra en la Enciclopedia Italiana de 1934. Esta entrada es la más simple, con lo cual para tener una introducción no está mal que la comente o que la lea directamente. Agostino Nifo, en latín Augustinus Nifus, con ph. Filósofo, quizá Menéndez Pelayo lo llama, le da nombre con este gentilicio. Lo que pasa es que, claro, no necesariamente tiene que haber nacido en la ciudad que le da nombre, simplemente puede haber trabajado allí. 1469, 1970, esas son las probables fechas de nacimiento, y muerto quizá en Salerno, vamos, que no se sepa dónde ha nacido, pero que no se sepa dónde ha muerto, quizá en Salerno entre 1539 y 1546, vaya, pues luego veremos estudios más especializados, pero es muy extraña esta oscilación. Estudió filosofía en la Universidad de Padua, enseñó en Padua, esto lo sabemos porque precisamente es concurrente con Pietro Pomponazzi, pero también en Nápoles, Salerno y Pisa. Por la influencia de Nicoletto Vernia, que era precisamente el maestro al que más ridiculizaba Pomponazzi, Nicoletto Vernia, maestro de Nifo, sostuvo de Intellectu et Daemonibus, 1492, el averroísmo moderado de Siger de Brabante. Orientado después hacia el tomismo, confutó de Immortalitate Animae contra el Tratado de Ánima de Pomponazzi, de Immortalitate Animae, 1518, dedicado a León X, la obra homónima de Pietro Pomponazzi. Claro, la obra de la inmortalidad del alma, pero para negarla desde el punto de vista peripatético. Comentó Aristóteles, escribió el De Regnandi Peritia, 1532, dedicado a Carlos V, en sustancia una traducción latina disimulada del Príncipe de Maquiavelo. Esto es lo que lo lleva a la enciclopedia maquiavélica, a la enciclopedia maquiaveliana, se ocupó de problemas económicos, examinándolos sobre todo desde un punto de vista moral.
De Vera Vivendi Libertate, 1530, y de Divitis, de las riquezas, del año 1531. Si vamos a la enciclopedia maquiavélica, la enciclopedia maquiaveliana, tenemos un artículo bastante extenso, muy extenso, pero estoy buscando extensísimo en realidad, colosal, firmado por Paul Larivalle, y es desde luego un estudio inopinadamente extenso que evidentemente es la fuente de esta enciclopedia más general para decir que plagió a Maquiavelo. Después tenemos el Diccionario Biográfico de los Italianos de 2013, donde el artículo corresponde a Margherita Palumbo. Y es también un estudio bastante extenso, habla de su polémica con Pomponazzi y cita todo el extenso cuerpo de obras que en esa brevísima noticia no aparecían. Por ejemplo, la dialéctica lúdrica. Pero, bien, en fin, correspondencia con Pietro Bembo, relaciones con la Universidad de Bolonia. Lo enlazaré. ¿Qué más tenemos sobre Agostino Nifo en Treccani? El Diccionario de Filosofía, que por cierto lo da como nacido con certeza en Sesa Aurunca, Caserta, en 1470, y lo da como muerto en 1538. Más o menos todo el mundo... No, incluso... Bueno, vamos al diccionario de... Por cierto, la maquiaveliana, para contrastar, no da 1470 como fecha exacta. De hecho, es que el de filosofía lo dice como Kirka, así que tampoco es seguro, pero lo da por muerto en 1538. Las dos grandes enciclopedias que hemos visto lo dan por muerto en 1538, o sea, no hay por qué dudar. Ah, claro, de lo que se dudaba era del lugar. De acuerdo. En cuanto al lugar, el Diccionario de Filosofía lo da por muerto en Sesa, y la enciclopedia maquiaveliana lo da también por muerto en Sesa. Así que lo de que pudiera haber... Ah, bueno, pero es que la enciclopedia maquiaveliana sigue a Palumbo, de modo que el artículo definitivo que podríamos recomendar sobre la biografía de Agostino Nifo, es el de Palumbo, el de Margherita Palumbo en el diccionario biográfico degli Italiani, volumen 78-2013. ¿Qué más hay? La enciclopedia italiana de 1934, bueno, evidentemente esto está un poco desfasado, como fecha de nacimiento da 1473, cosa en la que no coincide ninguna fuente actual, y la fecha de la muerte, que más o menos todo el mundo sostiene que es 1538, como fecha de la muerte da 1538 o 1545, así que vamos a fiarnos de lo que diga Palumbo, que es la última fuente, la más moderna, porque claro, la enciclopedia maquiavélica la usa para un particular maquiavélico. Bien, para un uso maquiavélico. Naturalmente, todas las obras aparecen en el artículo de Palumbo con una bestial bibliografía. Bueno, tiene una sección de fuentes y bibliografía, y no, está todo mezclado, pero bueno, es que tiene que dar bibliografía de bibliografías, porque la obra de Nifo es tan extensa que, bueno, dice: una primera bibliografía de las obras de Nifo fue dada por Naudet al pie de Augustini, que sería Nifonis, supongo, Augustini Nifonis Judicium. Es que, claro, lo abrevia como AN. Pero claro, si en latín es Nifo, se supone que
que el genitivo será nifonis, pero bueno. Se supone, pero no lo he visto escrito nunca, debo confesarlo. Bueno, Palumbo. Nos remitimos a Palumbo, donde hace la exposición de sus obras. Yo lo que quería era subrayar una obra que no aparece en esta brevísima reseña, quizá por tomarse por poco seria, pero que es importante y jugosa, que son los dos tratados, o bueno, Francisco Socas, que es el editor, y aquí lo vemos en fotografía, después de haberlo visto como editor de Pío II y de alguna cosa más, de alguna cosa humanística más seguramente, que haya traído a esta biblioteca, después de haberlo visto como, vamos, después de haberlo leído como editor de Pío II, lo vemos y nos dice de esta edición que el presente libro, nos dice de este volumen, que el presente libro quiere poner al alcance del lector curioso y del investigador interesado una versión castellana del De Pulcro et de Amore, compuesto por el célebre filósofo Agostino Nifo, 1473, circa 1540. Vale, entonces, para contentar a todos, diremos que nació en 1443 y que murió en 1539. Estos dos tratados en uno, como los llama su autor, es que, claro, son dos tratados, pero deben entenderse como una unidad. Entonces son dos tratados en uno, cada uno con su división en capítulos distinta, pero pueden entenderse como dos tratados en uno, según su propio autor. Examinan con minuciosidad todos los aspectos de los graves asuntos que proclama el título, la belleza y el amor. Agostino Nifo, para más señas, es un filósofo de escuela decididamente aristotélica, pero bueno, ya hemos visto que es su maestro, que por su maestro antes fue averroísta, pero luego se acabó haciendo aristotélico. Y dentro de ella, afecto a las interpretaciones y comentos del árabe Averroes. Bueno, no me acuerdo de dónde cambié, pero sí, al final se hizo peripatético averroísta, en tanto que su contrincante y su concurrente en la cátedra era Pomponazzi, que era peripatético alejandrista, partidario de Alejandro de Afrodisia. Profesor sapientísimo y cortesano festivo, erudito tumultuoso y enamorado impenitente, con la mayor naturalidad del mundo se mete acá en sabias disquisiciones y lanza requiebros a una hermosa princesa o a sus camareras. Ahora silogiza hasta la exasperación y acto seguido nos refiere una anécdota de su señora esposa. Bueno, como hemos dicho, ya por varias formas y por varios procedimientos y desde luego en la presentación de Pietro Pomponazzi eran contrincantes y eran muy diversos, muy diferentes. De Pietro Pomponazzi nos dice Socas que era un filósofo de una probidad e inteligencia excepcionales. A propósito de la polémica sobre el de Ánima, dice que era de una probidad y una inteligencia excepcionales. Y Agostino Nifo era muy diferente. El retrato que nos hace de Agostino Nifo Socas, el profesor Socas, Francisco Socas, por cierto, esto es algo muy interesante porque es un libro de bolsillo, pero universitario. Es de la colección de bolsillo de la Universidad de Sevilla. No he dicho el año. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, colección de bolsillo, 1990. Bueno, pues da este retrato. Tal vez fuera uno de los profesores más requeridos y mejor pagados de entonces, si no el que más. Oyeron sus lecciones de filosofía en Padua, 1492-1495, Nápoles, Salerno, Roma, Bolonia y Pisa, 1519. Se dice que fue médico del gran capitán, atentos, se dice que fue médico del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba
y que Carlos V lo hizo grande de España. Lo que sí es cierto, dice Socas, estos son leyendas, por cierto, alguna recogida por Nodé. Estos son leyendas, de hecho dice, puras habladurías. Nifo, como filósofo y astrólogo estudiante en Padua, tuvo una formación médica, fue probablemente una suerte de médico honorario teórico, como en la centuria siguiente. Como en la centuria siguiente Nodé, al que mencionaremos más de una vez aquí, claro, por razones obvias, porque Nodé fue compilador de Nifo. Me parece improbable que Nifo practicara la medicina, pero bueno, claro, la práctica médica. Lo leo todo. Esto de que fue médico del gran capitán, lo recoge de Cosenza, y también se dijo luego, dice nota Socas, también se dijo luego que la práctica de la medicina le había permitido adquirir ese conocimiento tan minucioso que ostenta del cuerpo de la princesa Juana de Aragón en el capítulo... No, vamos a ver, es otro tipo de conocimiento, es otro tipo de observación anatómica. En cuanto a la medicina, es que ya hemos visto que Pietro Pomponazzi era doctor en medicina, pero ser doctor en medicina no quiere decir ejercerla, y desde luego no quiere decir saber de medicina. En estos tiempos no quiere decir saber de medicina. Los médicos, teniendo en cuenta lo que aplicaban y lo que hacían, bastante suerte tuvieron, porque lo normal era que se le hubieran muerto todos los pacientes. Los pacientes sanaban solos, evidentemente. Alguna cosa que hacían los médicos de esta época sí que tenía una limitada base científica, como la inspección de la orina. Claro, hacían los análisis de orina mirándolos, y los análisis de heces igual, y el análisis de sangre igual. Aunque supiera medicina, desde nuestra perspectiva no sabría, aunque es precisamente en Bolonia donde se empieza a practicar, después de Salerno, por primera vez después de Salerno se empieza a practicar una medicina medianamente razonable que tiene algo que ver con el cuerpo humano, y no con la astrología que predica Pomponazzi o con los silogismos de Aristóteles. Y es precisamente en un edificio donde está la Cuestura y que compró el Colegio de España, y es ahí donde tenía la casa el primer médico que hizo una autopsia forense para demostrar si un acusado por asesinato había realmente envenenado a su víctima. Es donde se empiezan a hacer autopsias en serio, y además autopsias forenses, y en Bolonia está ese magnífico anfiteatro anatómico, ese maravilloso anfiteatro anatómico. Pero la medicina que supiera tanto Pomponazzi o Nifo, la medicina que supiera un aristotélico, desde luego no le habría dado ningún conocimiento válido, ni siquiera para observar las formas rotundas de una mujer. Ese conocimiento le venía por otro lado. Bueno, que todo esto son cosas que él mismo se encargaría de propalar. Pero lo que sí es cierto, a esto va Socas, lo que sí es cierto es que el Papa León X lo apreció mucho, y en un motu proprio, premiando servicios prestados, lo exonera de toda censura. Qué raro este leísmo en la Facultad de Sevilla, en la Universidad de Sevilla, donde no son leístas. Dice, le exonera de toda censura. Bueno, lo exonera de toda censura. Ya es un privilegio enorme el que disfrutó Pomponazzi al no tener concurrencia, al no tener competencia, al leer sus lecciones, al leer Aristóteles, y un privilegio infinitamente mayor el de poder elegir sus lecturas, el de leer lo que le diera la gana. Pero el privilegio de no tener censura es mayor incluso. Podía escribir lo que quisiera, sin censura. Le permite insertar en su escudo las armas de la casa de Médicis,
título que utilizará en adelante siempre al lado de su propio nombre, y lo nombra conde palatino. Tuvo mucho ascendiente entre los grandes señores y damas, ante quienes se imponía con un talento muy meridional para chistes y donaires. Muy meridional, bueno. Era la encarnación viva del uomo dotto e faceto, del uomo piacevole. Pasaba de la metafísica al galanteo, de la lección magistral a la mascarada. Y eso que para caer bien no le ayudaba el físico, bajo y regordo, tenía una pinta muy fea y era mal encarado. Sus retratos, y dice, tengo delante el que aparece en el frontispicio de su comentario al De Interpretatione de Aristóteles, impreso en Venecia el año 1555. Sus retratos lo representan con la mirada triste del sabio, papada incipiente, labio leporino, nariz piramidal y una constelación de verrugas en la cara. Sin embargo, hablaba con tanta gracia, sobre todo cuando bromeaba, que, y esto es una cita de Pierre Bayle, del diccionario de Pierre Bayle, hablaba con tanta gracia, sobre todo cuando bromeaba, que parecía diferente de sí mismo según callara o hablara. Amaba la sal gruesa. Sus rudas facecias, algunas pasaron a los libros, sobre todo al que titula De Re Áulica, su versión del cortesano. Es que él siempre va haciendo versiones de los libros que tienen éxito, de El Príncipe, de El Cortesano, y hay que anunciar, hay que avisar de que estos dos tratados también son una versión de, vamos, no solo de uno, de varios libros, Lo adelanto. Vaya, creía que lo tenía. Bueno. Sí, debe estar aquí. Vamos a ver. Bueno, estaban los libros de... Ah, sí, eso es cierto. Desde luego, había tratados sobre el amor de Ficino, de Marsilio Ficino, de Pietro Bembo, de León Hebreo, de Judas Abravanel, y de su amigo Mario Equícola. Mario Equícola, también a veces se lo conoce como Mario de Alvito, pero vamos, Mario Equícola de Alvito, que es el libro que más se parece. Así que como aquí dice Socas, se parecía tanto que tiene que llevarle la contraria en algún momento y distinguirse de él, porque si no, desde luego se parecería demasiado. Bueno, iba a leer el pasaje, pero vamos, ya he contado lo que dice. Bueno, he perdido la página. Esto es que el tratado de Equícola... Bueno, sí, he perdido la... bueno, eso es que en el de Amore, por ejemplo, para la cuestión de si todo amor procede del amor a uno mismo, al discutir esto, eso lo discute por extenso y según Socas, ante todo se debe a que el libro se parece demasiado y había que poner alguna diferencia. Bueno, he perdido el pasaje sobre Equícola. Ah, no, aquí es... Bueno, sí, entonces eso es, que tiene como modelos, así como en política tiene el modelo de Maquiavelo, en chistes y... Sí, porque El Cortesano es ante todo un libro de chistes. En chistes tiene como modelo El Cortesano, en estos tratados tiene como modelo a Ficino, Bembo y León Hebreo, pero sobre todo, aquí está el libro De Natura d'Amore, 1525, de su amigo Mario Equícola, del libro De Natura d'Amore, 1525, de su amigo Mario Equícola, corrige y critica algunas cosas porque se parece mucho a su propio libro. Es la competencia. Mario Equícola di Alvito practicó como Nifo la vida cortesana y se hizo famoso por su talante alegre e ingenioso. Discípulo de Marsilio Ficino y protegido de Isabel de Este y los Gonzaga, consiguió con su libro en vulgar, es un libro, a diferencia de la mayoría de los anteriores, bueno, los asolanos, es un libro en vulgar. Consiguió con su libro, como El Cortesano también está en vulgar, y El Príncipe también estaba en vulgar, un éxito resonante.
en cambio los de Nifo están en latín. Un éxito resonante, tuvo unas 15 ediciones en 80 años. Equícola como Nifo concibe el amor como desahogo de los sentidos, indaga acerca de la sede de la sensualidad, se interesa por los cánones de la belleza perfecta, femenina. Analiza una vez más con cierto realismo la psicología amorosa, urdiendo una compleja máquina en las interioridades de la psique. Claro, es el que más se parece, y del que más se diferencia sería seguramente del de Abravanel, del de León Hebreo, porque claro, León Hebreo es platónico y esto es un tratado de amor peripatético aristotélico que parte de Platón, como dice Socas, parte de Platón para irse a Aristóteles y luego volver a Platón, pero aristotelizado. De todas maneras, tampoco hay tan gran contraste entre Platón y su discípulo Aristóteles, es la misma escuela. Bien, me había quedado por el retrato tan plástico que hace Socas, algo que sale de la pura observación de un retrato. Aquí Socas nos trae un documento, pero un documento audiodescrito. Este retrato, con la mirada triste del sabio, papada incipiente, labio leporino, nariz piramidal y una constelación de verrugas en la cara, cosa que por cierto también tenía Pomponazzi. También Pomponazzi tenía la cara llena de verrugas. Algún médico quizá pueda dar alguna explicación de lo que les pasaba a los que estaban en Padua o en Bolonia en la cara, si era la alimentación o el frío, yo que sé, a lo mejor eran sabañones, no lo sé. Se pasa mucho frío en las clases, especialmente cuando hay que darlas con las ventanas abiertas, que parecemos Hegel y sus discípulos con el sombrero en la mesa y el abrigo puesto. Sin embargo, hablaba con tanta gracia, eso es que cuando bromeaba, según Bale, parecía diferente de sí mismo. Sus rudas facecias, eso es, pasaron a El Cortesano. Claro, a El Cortesano imitado por él en latín, que es de Re Aulica, que es su imitación del Cortesano. Pueden parangonarse estos chistes, estas facecias, con las obscenidades más que rebuscadas de Francesco Filelfo o la inocente lascivia de Poggio Bracciolini. En esto Nifo no hacía más que estar a la page, a la moda. El bufón y el gracioso eran figuras imprescindibles en las pequeñas y refinadas cortes de la época, sin exceptuar la del Papa, y ya vemos que en El Cortesano algunos de estos bufones son eclesiásticos, son religiosos, son hombres, son clérigos. Fue por otra parte muy enamoradizo e hizo el ridículo en su vejez con las extravagancias de su pasión por las muchachas. Esto nos devuelve al Decamerón, porque no he dicho que este médico que primero hizo una autopsia forense sale en el Decamerón, es protagonista de un cuento en el Decamerón y si no me acuerdo no quiero equivocarme, pero creo que es el doctor Alberto, que simboliza o que critica el gusto de una muchacha, de una joven por los jóvenes, con unos bledos, unas verduras, diciendo que ella se come los tronchos y tira la parte verde, es decir, que lo juvenil se tira y lo bueno es lo... Aunque puede que me equivoque, porque claro, no es el único médico que salga en el Decamerón, y además este es el primer cuento, así que es fácil que lo tenga en la memoria. En todo caso, a donde voy es que ante ese histórico edificio que ahora alberga la Cuestura de Bolonia, al preciarlo, José Guillermo García Valdecasas no solo decía que ahí probablemente, o sea, no solo daba su valor científico, su enorme valor científico, es decir, que ahí probablemente se practicó la primera autopsia forense conocida desde las terribles vivisecciones de las que nos hablan los antiguos, esos tiranos y reyes que aceptaban que sus médicos abrieran a esclavos o a prisioneros o a reos de muerte para... Es que claro, yo creo que a la historia de la medicina llegan con más facilidad las vivisecciones
Y además se aprende viendo en combate cómo se revienta un soldado, etc. Las vivisecciones que las disecciones de cuerpos muertos. Aunque claro, clandestinas siempre hubo, por supuesto.